Bien, nos proponen el ejercicio de que añadamos una columna en la cual tenemos que introducir una función que ponga en la celdilla de cada uno de los estudiantes aprobado en caso de que la nota final sea mayor o igual que 5 o suspenso en caso de que la nota sea inferior, no llegue al 5. Bien. Es decir, lo que nos está diciendo es que una vez tenemos nuestra tabla de estudiantes con su nota final, le tenemos que poner a la derecha lo que llamaríamos una calificación. Es decir, que esta persona, por ejemplo, que tiene un 5,97 es una persona cuya calificación es un aprobado. Esta también, salvo que en el momento en que llegue a este estudiante que tiene un 4,37 o pues lo que tiene que poner en esta celda es suspenso. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de una función condicional. Una función condicional es una función que nos presentará en la celda que está introducida esta función, pues un resultado u otro, pues dependiendo de algo que ocurra, de una prueba lógica que llaman el Excel o de una operación lógica que nosotros realicemos pues, mediante las notas o mediante los datos que tenemos nosotros en la tabla. Bien, es decir, lo que tenemos que hacer aquí es introducir una función además que es del tipo lógico y es la función si, que es la función que comprueba si se cumple una determinada condición, es decir, que la nota o el valor que está a la izquierda de la celda sea mayor o igual que 5 y que en caso de que sea verdadero pondremos una cosa y si es falso pondremos otra. Esta es la función que queremos, la función si, que dentro de las funciones lógicas es la que más utilizaremos y lo que aceptamos y entonces pasamos a la ventana de dar los argumentos. Los argumentos son, primero, ¿qué prueba lógica realiza? Pues si yo estoy introduciendo en la celda I4, quiero introducir la calificación de la persona del primer estudiante, de Ana. Bien, esa persona tiene un 5,97. Entonces la prueba lógica, la comprobación que hay que hacer es que su nota final, que en este caso para ella es 5,97, es mayor o igual que 5. Esa es la prueba lógica. Entonces lo que yo haré será 5,97, lógicamente pondré la referencia a esa celda y una referencia relativa para que después yo pueda copiar esta calificación, a poderla copiar en todo el resto de estudiantes. La comprobación que voy a hacer por consiguiente es que el contenido de la celda H4 sea mayor o igual a 5. ¿Vale? En caso de que sea mayor o igual a 5, en este otro cajita voy a poner qué es lo que tiene que escribir en esta celda. Pues tiene que es un aprobado. En caso de que no sea mayor o igual que 5, será un suspenso. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que una comprobación lógica, valor en caso de que esa comprobación lógica sea verdadera, qué es lo que introduce en la celda, aprobado, y en caso de que sea falsa, es decir, que no se cumple la prueba lógica, el valor es suspenso. Bueno, aceptamos y vemos que para esta persona, efectivamente, la calificación que le corresponde al 5,97 es un aprobado. Bien, además vemos que como hemos construido esta expresión haciendo referencia a la celda que está justo a la izquierda, cuando yo copie esta expresión hacia abajo, siempre va a estar haciendo, a cada estudiante le va a estar mirando su nota, su propia nota. Entonces lo que tengo que hacer es expandir este patrón de relleno, todos estos van a ser aprobados, pero cuando yo llegue al primero que no llega al 5 efectivamente, vemos que a esta persona le califica como suspenso, porque la prueba lógica realizada sobre la celda que está justo a la izquierda es falso, porque el valor 4,37, que es el valor que actualmente está en esta celda, no llega a ser un 5. Bien, entonces esta expresión efectivamente es la que me vale para todos los estudiantes y esta es, en resumidas cuentas, la solución al problema que nos planteaban.